Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Hola, maestro, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Y vamos a tener el gusto de estar con todos ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Muy bien, pero antes vamos con un consejo de Ajo Listo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Excelente día para todas las niñas y todos los niños que nos ven en casa. Hoy aprenderemos a identificar la población total en México e interpretar gráficas de crecimiento poblacional en el país y sus posibles causas. Muy bien, maestro. ¿Eso quiere decir que analizaremos cuántos habitantes somos y cuáles son las posibles causas del crecimiento de la población? La sociedad está constituida por grupos de personas o individuos que se relacionan entre sí y viven de manera organizada. Un ejemplo de esto lo puedes ver con los integrantes de tu familia con los que vives. El conjunto de familias y otros grupos integran las localidades y las localidades integran municipios. Al mismo tiempo, los municipios conforman estados. Como ves, la familia es la base de lo que conocemos como sociedad. La sociedad mexicana a la cual pertenecemos posee diversas características. Para conocerlas existe un instituto que se encarga de recopilar y difundir información de México sobre temas tan relevantes como el territorio, los recursos, la población, etc. Lo que permite dar a conocer las características de nuestro país y ayuda a la toma de decisiones políticas y administrativas. Claro, y ya tengo entendido que ese instituto realiza censos de población y vivienda cada 10 años, si no me recuerdo, con la finalidad de analizar y actualizar datos sobre la población de nuestro país. Así es, pero para que nuestros estudiantes en casa conozcan más sobre un censo de población, debemos decir que es la recolección de datos en un momento determinado, que tiene como objetivo contar a las personas que viven en un país y sus principales características. Además, un censo nos puede decir cómo se distribuyen las personas a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el último dato oficial sobre el número de población en México fue del año 2015 y se cuantificó un total de 119.530.753 habitantes, lo que posiciona a México entre los 11 países más poblados del mundo, siendo también el segundo país más poblado de Latinoamérica.
Claro, y ahora recuerdo el personal del instituto encargado de los censos tocando la puerta de mi casa, maestro. Me tocó, por supuesto. Y eso entonces era para obtener información de mi familia y de las características de mi casa. Y, maestro, ¿qué tipo de información recopilan los censos? Por ejemplo, distribución de la población, es decir, donde hay más y donde hay menos personas a lo largo del territorio nacional. ¿Hasta qué grado estudiaron las personas? ¿Cuánto ganan las personas en esa familia? ¿Cuántos años tienen los integrantes de la familia? Características de la casa o departamentos donde vive la gente. Por ejemplo, ¿cuántos focos hay en la casa? Y conocer esta información facilita además la toma de decisiones. Claro. El comparar información permite al Estado, o sea, las autoridades locales, municipales y estatales, solucionar problemas, mejorar la convivencia, construir carreteras, parques, etc. Y este instituto permite tener el conocimiento sobre las características de la población, como su edad, el sexo, ocupación, cosas que tienen, entre otras. Claro. Entre los datos que proporciona el instituto está la población total o absoluta. ¿Qué significa población total o absoluta, maestro? Se refiere a todas las personas que viven en un territorio concreto, en este caso nuestro país, y se obtiene mediante el Censo de Población y Vivienda que realiza la institución encargada de ello en México. Y para ello, el personal de este instituto que realiza los censos y recorre el territorio nacional visitando cada una de las viviendas y contando a todas las personas que viven y residen en el país. Efectivamente. Ahora los invito a observar el mapa de la página 26 de nuestro Atlas de México de cuarto grado, el cual se titula Población Total. En el mapa se puede observar la población total o absoluta. Incluso se especifican datos por entidad. Se entiende por población absoluta al número de habitantes totales en un espacio geográfico determinado. Entonces, en palabras más simples, es el número de habitantes en un país, municipio o localidad. Y este dato está por actualizarse, así que vamos a estar al pendiente. Sí, Alfonso. El mapa muestra que los estados con mayor población absoluta se localizan en la parte media de México, en los estados de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En tanto que las dos penínsulas, la de Baja California y Yucatán, tienen estados con poca población. Genial, pues ahora comprendo por qué el personal que vino a nuestra casa le hizo tantas preguntas a mi mamá. Y para verificar cuántos somos, ya lo entendí, dónde estamos y cómo vivimos. Así es, porque nuestro país posee una población muy diversa y numerosa. Este año se llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020, en donde nos contaron a todas y todos los mexicanos. Excelente, maestro. Sé que es muy importante conocer los resultados a nivel nacional, estatal, municipal y por localidad para saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Ahora hagamos un análisis de las cifras de las 5 entidades federativas más pobladas, así como de las 5 menos pobladas. Usemos el cuadro que se encuentra en la parte superior derecha del mapa de Atlas de México de cuarto grado, en la página 26, con datos de la encuesta intercensal de 2015. Muy bien, me parece increíble, maestro. Puedo observar en la tabla que las 5 entidades más pobladas son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla. Muy bien. El número de habitantes oscila entre los 16 y 6 millones de habitantes, siendo el Estado de México la entidad más poblada con 16.187.608 habitantes. Las entidades con menor número de habitantes son
Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes. Pues claro, el número de habitantes de estas entidades menos pobladas oscila entre 711,000 personas a 1,000,000. Por lo tanto, Colima es la entidad federativa que menos habitantes registra el país, pues cuenta con tan solo 711,235 personas. Ahora que analizamos estos datos, las niñas y niños en casa podrán comprender la importancia de las actividades que desarrolla este organismo que realiza los censos de población y vivienda. Sin embargo, no solo proporcionan datos de la población total, sino que también permite analizar y contrastar la información obtenida en cada censo. ¿Sí? ¿Y cómo puede realizarse este análisis? Muy fácil. Utilizan las gráficas como un recurso para contrastar y analizar cada dato obtenido. Para conocer más al respecto, los invito a interpretar las siguientes dos gráficas. Muy bien. ¿Y a qué se refiere con interpretar gráficas, maestro? Excelente pregunta. Para ti y los estudiantes que se encuentran en casa, les cuento que los gráficos representan información procedente de diferentes fuentes de forma clara, precisa y ordenada. Casi todo tipo de información puede organizarse en una tabla de datos y ser representada en algún tipo de gráfico. Por lo tanto, las gráficas son la representación esquematizada de los datos o valores que se presentan en una tabla. Existen diferentes tipos de gráficas. Las más conocidas y usuales son las de barras y la de pastel. Qué interesante, maestro. Entonces, los gráficos nos permiten visualizar la información contenida en las tablas de manera más rápida y sencilla. Así es. Precisamente esa es su finalidad: organizar los datos para poder comprender de una manera más fácil la información. Ahora analicemos la primera gráfica, la cual se recuperó de la página del instituto que realiza los censos de población. En esta gráfica se representa el crecimiento poblacional en nuestro país. La información presentada se organiza por décadas y por número de habitantes. Pues niñas y niños en casa, solo para recordar que el término décadas se refiere a un periodo que abarca 10 años. Gracias por la observación, Alfonso. Tal como mencionaste, recordemos que los censos en México se realizan cada 10 años o por décadas. Ahora veamos cómo se fue dando el crecimiento de la población. Observamos que de 1910 a 1940, la población no llegaba ni siquiera a 20 millones de habitantes, mientras que a partir de 1990, la población rebasa los 80 millones. Es notorio en la gráfica de barras observar cómo se ha incrementado la población en el país. Pues estoy muy sorprendido, maestro. La diferencia entre el año 1910 y 2010 es enorme. Has observado muy bien. Entre 1910 y 1930, el crecimiento se mantuvo estable. Sin embargo, a partir del año de 1950, el crecimiento de la población fue exponencial. Vemos así que la cantidad de habitantes se fue multiplicando por 2 o incrementando al doble cada 10 años. Es impresionante saber que la población casi se ha duplicado cada década. Y es muy asombroso analizar los datos de la gráfica. Muy bien, ahora analicemos la siguiente gráfica, titulada Población Total por Sexo. Aquí los datos se representan por sexo, es decir, en mujeres y hombres. Desde 1910 a 2015, en porcentaje, podemos ver también que de manera general siempre ha existido un porcentaje mayor de mujeres que de hombres y que en la década de 1960 a 1970 el porcentaje de hombres y mujeres
fue igual, mientras que en la década de 1980 se muestra un aumento en la población de mujeres, la cual se ha mantenido hasta el intercensal poblacional del 2015, siendo este año en el que se muestra mayor cantidad de mujeres en el país y la población de hombres se observa reducida en comparación con otros años. Es impresionante saber que habitan más mujeres que hombres en nuestro país. Sin embargo, dijo intercensal. ¿A qué se refiere con eso, maestro? Dijimos que cada 10 años se realiza el censo de población y vivienda en nuestro país. Sin embargo, a la mitad del periodo comprendido entre el censo de 2010 y el de 2020, se llevó a cabo la encuesta intercensal 2015, con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica del año 2010. Aunque es solo una muestra, es decir, se encuesta a solo una parte de la población y se realiza un cálculo o proyección para estimar la población total y por lo tanto no es tan precisa, ya que no se cuenta con toda la población como en los censos que se realizan de cada 10 años. Pero sirve también este dato. Ya entendí. Aunque he visto y escuchado que hoy en día somos aproximadamente más de 127 millones de mexicanos. Claro. Existen organismos internacionales que hacen proyecciones de población y estiman que somos más de 127 millones. Pero esperemos a que la institución encargada aquí en México nos proporcione los datos oficiales y definitivos. Recuerden que en el 2020 se realizó el censo, por lo tanto no hay que esperar mucho, hay que tener paciencia. Muy bien, pues tendremos paciencia y estaremos muy atentos a los datos oficiales, así como todas las niñas y los niños en casa. Maestro, me surge una pregunta a todo esto. ¿Cuáles son las posibles causas del crecimiento de la población? Excelente pregunta. Y entre las respuestas se encuentran las siguientes. En el caso de nuestro país, el crecimiento poblacional se da a partir de 1950 y hasta 1970, duplicándose la población en este periodo de 2 décadas. Tal aumento se explica por el impulso de las actividades agrícolas y ganaderas y la apertura a la industrialización que tuvo lugar a partir de 1940. Además, hubo ingresos más elevados, lo que permitió a la población tener mejores condiciones de vida. Otro factor que propició el aumento de la población fue que el número de nacimientos fue mayor que el número de muertes, derivado de la aplicación de la tecnología en la medicina, el mejoramiento de las condiciones de vida, la extensión de servicios públicos suficientes y eficientes, así como mejoras en la alimentación y en la higiene. De este modo, la esperanza de vida pasó de 30 años en 1930 a 62 años en 1970. Y la esperanza de vida sigue en aumento, porque ahora es de 75 años, más o menos, ¿no? En promedio. Así es, Alfonso. Y ello es resultado de la mejora en la calidad de vida. En 1974 se publicó la Ley General de Población, destinada a regular el crecimiento de la población para el bienestar de sus habitantes, con campañas que tuvieron gran éxito. Un ejemplo son las campañas de planificación familiar. De no haber sido por estos programas y campañas, seríamos muchísimos más. Me imagino que sí. Qué bueno que se realizaron esas campañas, porque de lo contrario, los recursos y los servicios serían insuficientes para toda la población. Pero aún falta mucho por hacer. Y en eso se está trabajando. Para frenar el incremento poblacional y enfrentar otros retos que derivan de la composición poblacional. Pues es muy interesante conocer las causas del crecimiento de la población en nuestro país y el periodo en que se llevó a cabo. Cabe señalar que el crecimiento de la población se manifiesta principalmente en zonas urbanas,
ya que se convierten en zonas atractivas para la población por diferentes causas. Sin embargo, este crecimiento de la población urbana trae consigo problemas diversos como la alta concentración poblacional. Pero esto último lo veremos en las siguientes clases. La concentración de servicios e industrias en zonas urbanas han dado lugar a que cada vez haya más personas viviendo en estas localidades en nuestro país. Pues ahora comprendo que la población se concentra más en las zonas urbanas debido a que ahí es donde hay más empleos, hay acceso a servicios públicos como escuelas y hospitales y muchas otras cosas más. Maestro, una pregunta. ¿La población se distribuye por igual en el territorio nacional? ¿No, verdad? Mira, la población se distribuye de manera irregular porque busca establecerse en lugares donde exista mayor presencia de agua o un clima más agradable. También buscan lugares planos, poco montañosos, porque es más fácil trasladarse y estar cerca de los centros comerciales o de comercio, tal como sucede en las ciudades. Pero el tema de la distribución lo veremos a detalle en las siguientes clases. Muy bien, pues maestro, nos deja muy intrigados con estos temas de la población, pero yo sé que vamos a saber esperar a las siguientes clases. ¿Verdad que sí, niños y niñas en casa? Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Ahora, con la intención de que todos y todas comprendan más sobre la temática de la clase, los invito a ver el siguiente video. México inició el siglo XX con 13.6 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en localidades rurales. Terminó el siglo con 97.7 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en localidades urbanas, un contraste muy notable de la sociedad. En el siglo XX se pueden establecer 3 etapas de crecimiento poblacional, claramente identificadas. La primera, de 1900 a 1930, en la que se observó un lento crecimiento de la población. En esta etapa hay que destacar que ocurrió la Revolución Mexicana, que trajo consigo la disminución del número de habitantes. La segunda etapa se puede ubicar entre 1930 a 1970, en donde tiene lugar la llamada explosión demográfica, con un intenso crecimiento de la población. Y la tercera y última etapa del siglo XX, considerada de 1970 al año 2000, dio inicio a la disminución del crecimiento poblacional. Durante los primeros decenios del siglo XX, se expidieron leyes que promovían la inmigración, es decir, la llegada de extranjeros para aumentar lo más pronto posible el poblamiento de México. Estas acciones no tuvieron el efecto esperado. Para 1940, el país inició una recuperación demográfica, ya que en cerca de 35 años la población creció 2.7 veces. En 1970, el crecimiento poblacional alcanzó el máximo nivel de su historia, con una población de 48.2 millones de mexicanos. En estos años, las condiciones económicas y sociales de los habitantes tuvieron un incremento en sus niveles de vida. No obstante, los problemas de fondo de la sociedad mexicana continuaron y persistieron las desigualdades sociales. Para la década de los años 70 se empezaron a presentar inquietudes sobre el crecimiento demográfico, porque generaba muchos problemas sociales y económicos. En 1974 entró en vigor la Ley General de Población, con el objetivo de atender los problemas demográficos que incidían en el bienestar de los mexicanos. En 1976 se promulgó la Ley de Asentamientos Urbanos, en la que el gobierno pretendía normar y controlar el crecimiento urbano desmesurado de la Ciudad de México. Gran parte de los problemas que se generaron en el México contemporáneo fueron el resultado de ese acelerado crecimiento de la población, pues fue insuficiente dotar de servicios básicos a todos los habitantes del país. Las ciudades concentraron este crecimiento poblacional porque en ellas se ofrecían mejores salarios y servicios públicos. La población urbana, es decir, la que habita en localidades mayores a 2.500 habitantes, comenzó a crecer más que las poblaciones rurales, que son las comunidades con menos de 2.500 habitantes. Actualmente en México ya somos 121.783.280 mexicanos. Más de la tercera parte son adolescentes o jóvenes, es decir, casi 43 millones.
lo que equivale a que el 35.4% de los mexicanos tienen entre 10 y 29 años de edad. De esos, la mitad son mujeres, lo que se traduce en 21.5 millones. Wow, pues es muy interesante cómo se reconocen 3 etapas del crecimiento de la población en México. Así es. Este video indica que el crecimiento de la población en el país se presenta en 3 etapas perfectamente identificadas. Concretamente en la segunda etapa, comprendida de 1930 a 1970, es cuando se presenta la explosión demográfica, es decir, el mayor incremento de la población en México. Además, nos presenta de forma resumida, concreta y clara lo que vimos hoy en la clase, maestro, que la mayoría de la población se concentra en las zonas urbanas. Excelente. Has puesto mucha atención. Te felicito. Gracias, maestro. Ahora es momento de finalizar nuestra clase. Pero antes quiero invitar a las niñas y niños que se encuentran en sus hogares a que realicemos de manera conjunta el siguiente reto. Claro, maestro. Vamos a ver, ¿cuál es el reto? Identifica en el mapa de la página 26 de tu Atlas de México los 6 estados del país que tienen el menor número de habitantes. Ahora apóyate en la tabla poblacional o de población por entidad federativa y responde. ¿Qué lugar ocupa a nivel nacional y por número de habitantes el estado en el que vives? ¿Cuál estado de los que limitan con el tuyo tiene más población? Eso es todo por el día de hoy. Seguimos en contacto. Hasta luego. Pues muchas gracias, maestro, por la clase de hoy. Como siempre, muy interesante. Y con eso hemos finalizado una clase más de geografía de 4º grado. Nos vemos pronto. Hemos terminado con ¿cuántos habitantes somos en México? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.